Buenas tardes. Me toca a mí concluir en este momento caluroso del seminario. Bueno, les agradezco a todos estar aquí. Ya estamos cansados después de un día y medio. Y yo voy a tratar en este título precisamente de el problema de cómo, bueno, por una parte de lo que yo me dedico o intento dedicarme, que es al estudio de la historia, pero por otra parte a la relación que el estudio de la historia o el conocimiento o el intento de conocimiento del pasado a la relación que tiene con otros discursos o narraciones o relatos sobre el pasado que son también asumidos, que son bueno, difundidos, que uno topa con ellos en cualquier momento, en cualquier medio de comunicación, y que conforman o pretenden conformar la opinión o la visión de la sociedad sobre el pasado, sobre elementos del pasado, y que a veces pueden bueno, alcanzar la potencia suficiente incluso como para desde fuera del medio académico o desde el medio universitario acabar construyendo lo que los propios académicos dicen o se supone que tienen que decir del pasado. En este ratito me voy a dedicar a analizar una serie de discursos que se han consolidado sólidamente en los últimos años, que se repiten machaconamente, masivamente, desde medios de comunicación, instancias políticas, ambientes académicos y universitarios, y que han acabado penetrando los discursos de naturaleza supuestamente historiográfica, que tienen que ver con la historia de la esclavitud en general, con la historia de la esclavitud en la España moderna en concreto, incluso con la historia moderna de España en algunos temas o en relación con algunas cuestiones que se han mencionado aquí, como la cuestión judeo-conversa o el problema de la limpieza de sangre. Estos discursos, que insisto, sitúan en el centro de su relato la historia de la esclavitud en la España moderna, se han convertido en una pieza elemental, en un ladrillo fundamental de un nuevo gran relato con pretensiones de validez universal y que explica la historia de la humanidad a través de la palabra raza, convirtiéndola en una suerte de nueva clave explicativa de la historia universal. No hace falta decir, obviamente, que estos discursos guardan una relación con la denominada teoría crítica, la famosa teoría crítica de la raza, que ya aviso que ni es teoría, ni es crítica, y para colmo es racista. Eso lo dejo ahí, para que quede grabado. Adelanto ya que se trata de un relato creado y difundido especialmente desde medios académicos de los Estados Unidos y que está íntimamente vinculado con la historia y con los conflictos políticos, culturales, sociales de la historia contemporánea y de la historia reciente de los Estados Unidos de América, y que desde allí, aunque bueno, esto se podría discutir, se ha proyectado con fuerza sobre Europa y de forma creciente en los últimos años. Por eso voy a hablar de lo que creo que se puede llamar una nueva leyenda negra que parte de la invención del olvido para así poder inventar el pasado. El primer elemento fundamental de estos discursos es el del silenciamiento, el supuesto silenciamiento de la historia de la esclavitud en la historia de España y en la historia de la civilización occidental en general, como manera de ocultar culpas o hechos inconfesables. Una rápida búsqueda en Google que realicé hace unos días
Esta búsqueda es Historia España silenciada. Antes de esta hice otra que ponía Historia silenciada España. No sé, me acabo de levantar de la siesta, escribí Historia silenciada España y me salieron 476.000 resultados. Me di cuenta de que no podía asumir lo que tenía delante, entonces en algún gesto de inteligencia cambié el orden de las palabras y me salió esto. Cuando uno pone eso encuentra cosas muy dispares, pero es interesante repasarlo brevemente. La historia del franquismo, la negación de la realidad de la dictadura franquista y la promoción de una imagen positiva de ella, eventos y perspectivas históricas omitidos, la omisión de ciertos eventos, tal, la serie documental La España silenciada de Vox, libros y documentales que buscan recuperar la memoria histórica, el trabajo de historiadores que investigan las historias silenciadas. Historiadores y académicos han estado investigando y documentando las historias de los grupos marginados de España, como las mujeres, los gitanos y los inmigrantes. Allí aparece un libro que ahora veremos, La historia silenciada. Hemos diseñado este libro para que España deje de ser una anomalía, ¿verdad? El elemento de la marcianidad hispánica, que es eterno, ¿no? La conclusión de Google: la historia silenciada de España es un término que se utiliza para describir una serie de eventos y perspectivas históricas que han sido omitidos, negados o ignorados en la narrativa oficial de la historia española. Parece que solo hay una. Esto ha contribuido a una visión incompleta y sesgada de la historia de España y ha impedido que se haga justicia con las víctimas de la represión. No se preocupen ustedes porque hay una notita aquí abajo que nos informa que las respuestas de la inteligencia artificial pueden contener errores. Es un aviso para los que copian en los exámenes, en realidad. Pero si paso a la siguiente página, bueno, empiezo a pinchar resultados de los que salen en las 3-4 primeras páginas, los 476.000 lo dejo para otro. Empezamos a encontrar libros, por ejemplo, Silenciando el pasado, el poder y la producción de la historia, que trata o menciona la palabra esclavitud a lo largo del libro. Otro, El silencio roto, Mujeres contra el franquismo. Aquel sobre la historia silenciada, República, Guerra Civil y represión en un pueblo de la Alcarria. Tenemos el libro del que hablábamos antes, La historia silenciada, sobre larga lucha silenciada de las víctimas que sufrieron la represión, los crímenes de la dictadura franquista. Aquel documental que trata justo de eso, de hecho están relacionadas ambas cosas. Luego vuelvo aquí, seguimos bajando, encontramos Protestantismo en España, la historia silenciada, Mujeres para la historia, la España silenciada. Aquí abajo encontramos la historia silenciada que no te enseñan en las escuelas. Aquí hay algunos alumnos y ya están sospechando que han sido engañados en mis clases, porque he silenciado cosas. Pero afortunadamente, para aquellos que no han podido acceder a determinados contenidos silenciados, están apareciendo aulas con memoria, un proyecto para enseñar la historia, o este libro, Unidades didácticas para recuperar la memoria histórica. Es decir, parece que empezamos a tener soluciones a esta historia con tantos elementos silenciados, ¿no? Desde, bueno, podemos seguir, ¿no? De Cádiz a Guinea, el documental que pone voz, etcétera, etcétera. La hambruna silenciada de la posguerra española, Carlos Zubillaga, una historia silenciada, la historia silenciada de las mujeres mayores, la historia de la mujer se ha silenciado, un documental Rescata del olvido, la persecución franquista a los protestantes, el documental Protestante, la historia silenciada, lo siento, la historia morisca, un relato contra el silencio, también ha sido silenciada. Encontramos libros como La historia silenciada de Estados Unidos. Este libro destapa las vergüenzas de Estados Unidos en los últimos 100 años. No se rían, que ahora viene uno muy bueno también. La conjura silenciada contra España, la manipulación franco-anglosajona de nuestra historia y sus quintacolumnistas ingenuos. Y el mejor de todos, por si a alguien le interesaba, la historia de Guatemala. Guatemala, la historia silenciada. Podríamos seguir 476.000 resultados más. Claro, tenemos la historia silenciada de países enteros, de partes enteras, de siglos enteros, de escenas enteras de la historia social, cultural. Cabría preguntarse ante una persona normal y corriente que se levanta de la siesta y
teclea eso en Google, sí existe una conspiración del silencio. De hecho, hay una película que está bien, cuya traducción al español es La conspiración del silencio, aunque el título en alemán en realidad es algo así como Laberinto de silencio, que tiene que ver con la cuestión de los criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial, y que es un tema de larguísimo recorrido y que ha sido recientemente tratado en un desafortunado libro, a mi juicio, sobre la desnazificación. Y claro, si hay una conspiración del silencio sobre el pasado, habrá que preguntarse por la responsabilidad de los que se supone que nos dedicamos al estudio del pasado, que somos los historiadores. Somos culpables de esta realidad, de este ocultamiento masivo de la historia. Hemos vivido durante décadas, durante nuestras existencias, un tiempo de silencio, y dado que la historia y los historiadores empiezan a parecer un poco sospechosos, cómplices quizás, necesitados de alguna forma de ser liberados de... ¿Será la memoria la que nos libere, la memoria tantas veces invocada, la que nos libere de ese silencio? En este breve texto, que está sacado del primer libro que les puse, Silenciando el pasado, sobre un proyecto de Disney para hacer una especie de parque temático sobre la historia de la esclavitud en Estados Unidos, el autor afirma claramente que muchos historiadores se mantienen en silencio. Inquietante resulta la asociación en el texto entre una cola de turistas blancos masticando chicle y comida grasa, un miembro del Ku Klux Klan y los historiadores que se mantienen en silencio. Esto no es cachondeo, esto está... ¿Existe esa conspiración? ¿Hemos vivido un tiempo de silencio? ¿Dónde estaban los historiadores? También se ha ocultado el pasado judío de España en este artículo del New York Times. Este es del año 2006. Es un periodista, bueno, que ha publicado en medios de comunicación muy, muy importantes y que durante muchos años ha sido una especie de traductor político-cultural entre España y Estados Unidos. Decía, ahora 500 años después de expulsar a sus judíos y de intentar ocultar, si no erradicar, todo rastro de su existencia, España ha comenzado a redescubrir la cultura judía que prosperó allí durante siglos y que, según los estudiosos, no sé cuáles, pero según los estudiosos, sin embargo, a pesar del renovado entusiasmo por la herencia judía de España, la intolerancia hacia los judíos está lejos de ser cosa del pasado, afirman los líderes judíos locales. Recuerden lo de locales. Antes de seguir, me van ustedes a permitir que recuerde a algunos conocidos de los historiadores, como Amador de los Ríos, su historia social, política y religiosa de los judíos, o si no, por lo menos, a dos figuras que yo valoro especialmente desde el punto de vista intelectual, como fueron Francisco Cantera Burgos y Josep María Millas Vallicrosa, que desde los años 30 y 40 y 50 publicaron una infinidad de estudios rigurosísimos sobre el pasado judío de España. Sus trabajos sobre, bueno, el libro de las inscripciones hebraicas es una cosa monumental, los trabajos sobre sinagogas, cementerios, juderías, sobre intelectuales judíos, sobre intelectuales conversos, bueno, son impresionantes, por no hablar de las revistas como Sefarad o la Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, que tienen una larguísima historia y que han acumulado, no sé si miles, pero desde luego sí centenares de estudios sobre ese pasado, ¿no? Es obvio que esta información no estaba en manos de este reputado periodista. Es verdad que era el año 2006 e Internet no nos permitía, como ahora, descargarnos los artículos desde nuestro dormitorio. Por no hablar de que piezas fundamentales de la historia social y de la antropología histórica, Domínguez Ortiz, Caro Baroja, o un poquito después José Luis Lacabe, han creado toda una enorme masa de historiografía y pusieron los cimientos para el conocimiento de este pasado. Sin embargo, parece que lo
este pasado se ha redescubierto ahora. La producción en el tema ha sido tan infinita que uno de los principales estudiosos, como es Javier Castaño hoy día, publicó hace unos años un libro sobre una sefarad inventada. Se ha investigado tanto, pero al mismo tiempo se ha divulgado tanto, se han creado centros de interpretación, se han encontrado restos materiales que se presentan al público y dice, cuidado, 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 que estamos convirtiendo en conocimiento lo que a veces son solamente hipótesis, estamos divulgando cosas que con tanto ardor, primero hay que tener un poquito de cuidado antes de hacer determinadas afirmaciones. Y entonces se ha ocultado también y silenciado el pasado de la esclavitud en la historia de América, Europa y España. Pues nuestra búsqueda de Google, nuestra compleja búsqueda de Google nos sigue ofreciendo resultados. La silenciada historia de la esclavitud detrás de los palacios de la campiña inglesa, una historia silenciada. ¿Qué se sabe de la vida de los esclavos que llegaron a Uruguay en el siglo XVIII? Cómo Portugal silenció siglos de violencia y traumas. Cuidado, hasta ahora. Este proyecto de la Universidad de Liverpool sobre la esclavitud silenciada, las relaciones con el mundo del Caribe. Estos libros recientísimos sobre esclavitud y silencio, historias silenciadas de Escocia y el Caribe. Cuidado, una lectura necesaria para nuestro momento, ahora. Y llegamos a España y encontramos en la página de Radio y Televisión Española documentales, programas, esclavitud, un episodio silenciado de la historia de España, la esclavitud en España, una realidad olvidada, otro documental, Cachita, la esclavitud borrada, una pequeña matización, yo a veces me olvido de cosas. ¿Cómo se llamaba fulano? Me suena la cara de este señor que está sentado a mi lado. Una cosa es olvidar, no me acuerdo, y otra cosa es silenciar y borrar. Eso exige un acto. A mí se me olvida por la mañana si me he afeitado, pero para afeitarme me tengo que afeitar. Por lo tanto, si se ha silenciado y se ha borrado todo esto, tiene que haber alguien que está borrando y silenciando. Otro documental reciente, Encadenados, bueno, aquí se nos avisa que rompe el silencio que ha rodeado la historia del esclavismo en España. De este documental prefiero no hablar porque ya hablé, pero es un ejemplo de superproducción multimillonaria que crea un relato basado en la falsificación de la historia. Los datos están en una grabación que ustedes pueden ver por internet. Seguimos encontrando artículos, la memoria borrada, hay un señor con una goma que está borrando la memoria borrada de la esclavitud, y se nos dice muchos historiadores y creadores llenan ahora con sus trabajos ese vacío. El articulista nos avisa de que Juan Latino se trata de un esclavo negro que daba lecciones de gramática al nieto del gran capitán. Bueno, el articulista creo que no ha leído nada sobre Juan Latino, no voy a explicarlo. Pero llegamos nada más y nada menos que a la página de la UNESCO, a las rutas de los pueblos esclavizados, donde se nos explica el programa lanzado en 1994, busca romper el silencio que rodea la historia de la esclavitud y la trata de esclavos, mediante el apoyo a la investigación, la transmisión de la memoria, y después promueve iniciativas de justicia reparadora y sanación colectiva. Esto busca fortalecer la base de conocimientos para la labor de la UNESCO en materia de lucha contra el racismo y la discriminación. Si seguimos leyendo, se insiste en la idea de romper el silencio, se nos recuerda que es la antigua ruta del esclavo, que ahora ha pasado al nombre de las rutas de las personas esclavizadas, se dan algunos datos. Bueno, ahí al final, un comentario que he señalado en amarillo, se dice todos los esclavos que fueron víctimas de la trata atlántica, dice fueron llevados, deportados principalmente a Brasil, el 40%, a las islas del Caribe, el 60%, y en menor medida a Estados Unidos. Claro, el 40 más 60, yo reconozco que las matemáticas no han sido nunca muy fuertes, pero si 40 y 60 son 100,
no sé cuántos quedan más allá del 100%. De todas formas, es tranquilizador saber que la UNESCO nos informa de que a Estados Unidos llegaron en menor medida. En cualquier modo, este relato, porque esto es un relato sobre el pasado, sitúa a América en el centro de la historia, en tanto que dice que este sistema de explotación representó en su momento la primera estructura económica mundializada. En el origen del mal encontramos la primera estructura global. No voy a entrar, porque mi amigo Manuel y yo podríamos hablar largamente sobre esto, pero esto, básicamente, resumiendo mucho, es más complicado. En esta otra página seguimos bajando, un muro de silencio en torno a la esclavitud, un proyecto reciente creando el archivo digital de la esclavitud indígena, donde se nos informa de muchos millones de indígenas que fueron capturados y esclavizados. Creo que quien ha escrito este proyecto no sabe nada de demografía histórica, no voy a hacer sangre. Servirá como un recurso importante el proyecto para educadores, académicos, escritores y artistas. Recuperar estas historias es sumamente importante para los descendientes de la esclavitud indígena, a los cuales no les han llegado estas historias, debido, adivínenlo ustedes, al silencio y susurros, pero aún las guardan en una conciencia dolorida. No han llegado las historias hasta ellos, porque se han silenciado, pero están en una conciencia dolorida. De esta manera, el proyecto encierra la capacidad para curar. En la página de la UNESCO, no sé si ustedes recuerdan, se habla de sanación colectiva, de forma que estamos entrando en el terreno de una nueva corriente, no sé si decir historiográfica, por respeto a esta casa, o narrativa, que podría ser calificada como una especie de historia chamánica que nos habilita para sanar. Tengo que hablar con mi mujer, que es médico, de todo esto. Nos tenemos que preguntar si nos encontramos ante una nueva gran historia oficial que parte de un punto de partida. Hay una historia silenciada, ocultada, un relato que está compuesto de víctimas y verdugos, que obviamente son culpables, un relato donde se lanzan sospechas explícitas y directas sobre los historiadores de ser cómplices de ese silencio, y si los historiadores no nos cuentan ese pasado, parece claro que harán falta otros agentes que nos cuenten ese pasado. Ahí quizás entran los memorialistas, ¿no?, los practicantes de la memoria, como alternativa a la historia silenciadora, los agentes locales que vemos aparecer por aquí de vez en cuando. De forma que nos encontraremos en un presente de recuperación de la historia silenciada que podemos identificar con la memoria de ahora frente al silencio de antes y de antes de ayer. Nos encontramos, por lo tanto, ante una narrativa que se compone de un discurso reivindicativo de carácter global y de carácter liberador para todos los oprimidos de la historia, donde los esclavos obviamente ocupan un lugar central, y que es un discurso promovido y financiado generosamente por organismos internacionales, fundaciones privadas. La Fundación Mellon, que, como ustedes saben, la fortuna de esta familia no se amasó practicando la caridad. Lo voy a dejar ahí. Y financiado, por supuesto, por parte de todo tipo de instituciones académicas, entidades y medios de comunicación. Por lo tanto, tenemos que responder a la pregunta que nos han planteado. ¿Se ha ocultado la historia de la esclavitud en España? ¿Se desconocía hasta ahora? Bueno, yo siempre recomiendo, como tengo aquí algunos queridos alumnos, que vayan a un sitio secreto. Es un sitio que tenemos escondido en esta facultad, al que se accede solo por puertas y pasadizos que aparecen y desaparecen, se van moviendo. Hay cuadros en las paredes con ojos que cambian. Es un lugar que suele estar
poco transitado, donde yo he visto circular bolas de esas de las películas del oeste, he encontrado esqueletos sentados en las mesas, esqueletos vestidos con hábitos de órdenes de Alcántara. Ese lugar se llama biblioteca. Entonces le he preguntado al catálogo de nuestra biblioteca, que por cierto tengo que decir es una magnífica biblioteca. Entonces he puesto Historia de la esclavitud en inglés y la búsqueda me ha incluido también tráfico de esclavos. Me salen 3.425 libros, así a lo bestia, que obviamente deben ser de ahora, a la luz de lo que hemos aprendido. Si ponemos esclavitud en español, bajamos a 963 libros, que obviamente deben ser de ahora. Si ponemos esclavitud en España, con un poco de mala leche, encontramos 196 libros, que serán de ahora. ¿O no? Porque si cogemos una obra tan secreta como la historia de España y de la civilización española, de don Rafael Altamira, que es una obra importantísima, la primera edición se publica en la primera década del siglo XX, es una obra que moderniza historiográficamente España, de la mano de un sabio que escribe un libro, y lo dice él en la apertura del libro, como un manual de historia de España dirigido a los estudiantes, dice, de secundaria y de universidad. Es una obra que está mirando a la historia social que están haciendo en la Alemania de esa época y la está queriendo decir, hay que modernizar la historiografía española, que está un poquito por detrás de lo que se está haciendo en Francia y en Alemania. Bueno, pues en la historia de España de Rafael Altamira encontramos aquí un interesante epígrafe donde reúne buena parte de los datos ya conocidos sobre los esclavos y los gitanos, y si nos vamos al índice encontramos que entre los distintos grupos sociales que se enumeran, la nobleza, etcétera, etcétera, aparecen los esclavos y los gitanos, y luego en la parte referida a América aparecen los esclavos negros, los guanches canarios y por supuesto también los filipinos, y ahí él va explicando cosas bastante bien informadas, dentro obviamente de las limitaciones informativas de 1900, pero bastante bien informadas como todo lo que escribía Rafael Altamira. Hace unos años mi colega Manuel Fernández tuvo que hacer una reseña de un libro escrito por un hispanista norteamericano donde se decía que Rafael Altamira era un historiador franquista. Claro, quizás no sabe que este hombre murió en el exilio en México. Aparte que uno de los principales juristas de su época a nivel internacional murió en el exilio en México. Sin embargo, ha sido transformado en historiador franquista. Por cierto, hace unos meses sus huesos fueron repatriados a su pueblo de Alicante. Ahora hablaremos de más libros, porque eso es 1900 y poquito. Hay dos figuras fundamentales, porque queremos saber si esta historia ha sido ocultada y si se sabía o no se sabía, ¿no? Y la biblioteca nos va a responder. Tenemos aquí tenemos una década fundamental, que son los años 50. Tenemos aquí a Vicenta Cortés Alonso. Ella estudia en la Universidad de Valencia, se licencia en el año 48, se doctora en el 52. Ella cuenta luego, en un homenaje que participa en el año 74, un homenaje al historiador belga Verlinden, medievalista, en fin, como la copa de un pino, un señor que escribió dos libros. Este es el primero, dos libros así de gordos: La esclavitud en la Europa medieval, que por supuesto llegan hasta principios del siglo XVI. Este primer tomo está dedicado a la península ibérica y Francia, y luego hay un segundo tomo de regalo, que tardó 22 años más en publicar. En su proyecto inicial había un tercer tomo dedicado al mundo báltico, que no llegó a escribir. Bueno, Vicenta Cortés cuenta que en su primer trabajo, recién acabada la carrera, estamos a finales de los 40, ella escucha en una conferencia en Valencia a Verlinden, al que lo había invitado Ballesteros, que era catedrático en Valencia a partir del año 40. Escucha a Verlinden y ella cuenta que eso
para ella fue una especie de estímulo para estudiar ese tema sobre la historia del final de la Edad Media y de comienzos de la Edad Moderna. Y de hecho, a lo largo de los años 50 van a ir apareciendo toda una serie de artículos muy bien hechos a partir de la documentación del Archivo del Reino de Valencia sobre la conquista de las Islas Canarias a través de las ventas de esclavos en Valencia, esclavos de Indias en Valencia. Toda una serie de artículos son más que culminan en un libro que tardó bastante tiempo en publicarse, el año 64, sobre la esclavitud en Valencia durante el reinado de los Reyes Católicos, que es una de las monografías, yo diría la primera gran monografía por su extensión y su contenido que se publica en España. Pero junto a Vicenta Cortés hay que recordar a don Antonio Domínguez Ortiz, que en el año 52 publica su famosísimo estudio La esclavitud en Castilla en la Edad Moderna, lo publica en esa revista, luego se reeditó en un libro de recopilación de artículos que hizo Juan Luis Castellano cuando don Antonio falleció, en el año 2003, y justo en ese año se publicó un monográfico en la historia social, donde participó el profesor Ricardo García Cárcel, que estudiaba el papel, la importancia de Domínguez Ortiz en la construcción de la historiografía social de la España moderna. Ese es un artículo muy largo, o bastante largo, de Domínguez Ortiz, que de alguna forma se considera el trabajo seminal, el trabajo fundacional, porque aspira, más allá de Vicenta Cortés, que estudia una región o una ciudad concreta, aspira a ofrecer una imagen de la esclavitud en la España moderna. Es la primera vez que alguien intenta algo tan ambicioso. Él mismo, Domínguez Ortiz, dice, como hice yo con muchos temas, me limité a, con la información que tenía, trazar los grandes rasgos, como siempre, con una clarividencia impresionante, y luego dejé, lo dice Domínguez Ortiz, que otros siguieran ese camino. Y así fue. En un artículo que publiqué, me voy a permitir citarme a mí mismo, en el año 2024, en aquel libro que hicimos aquí, en un congreso sobre esclavitud femenina y que tenía una parte historiográfica, estudié, digamos, la prehistoriografía que permitió a Domínguez Ortiz escribir ese primer trabajo. Y al seguir la pista de las referencias, las alusiones, Domínguez Ortiz a veces citaba, pues bueno, sin molestarse mucho, decir, bueno, esto lo dijo fulano y ahora tú ya buscas, ¿no? Empecé a descubrir de la mano de don Antonio, pues muchas cosas. Hay que decir que antes de la esclavitud en la Castilla moderna, en el año 46, Domínguez Ortiz publica un libro fundamental que es Horto y Ocaso de Sevilla, donde traza una historia social de la Sevilla del 16, del 17 y donde ya dedica un espacio concreto y específico a los esclavos. Lo digo porque es fundamental, porque las historias urbanas o las historias sociales de ciudades, que también es un género historiográfico que ha tenido mucho desarrollo desde entonces, empiezan ya desde esta época a contener apartados específicos para, en la explicación del conjunto de la sociedad, hablar también de los esclavos. Sin extenderme, se podría citar de esta misma época en la historia social de Jerez de la Frontera de Hipólito Sancho de Sopranis, pero a partir de ahí, Benassar, Valladolid en el siglo de oro, es decir, es infinito. Y son no estudios sobre esclavitud, sino historias de la sociedad en los ámbitos urbanos. Entre las cosas que Domínguez Ortiz tenía a su disposición estaba la historia de la esclavitud de José Antonio Saco, la historia política de la trata negrera de Sele, que es de 1906, el artículo de Adolfo de Castro, en 1892, de la esclavitud en España, que es un artículo muy bien informado para lo que tiene que ver con Cádiz. O sea, el artículo es muy meritorio, lo que pasa es que, claro, tiene está muy bien informado de Cádiz. Él utiliza fuentes muy diversas, fuentes de diversos archivos. Lo que pasa es que no sabe lo que está pasando más allá de Cádiz y extrapola cosas. Pero estamos en 1892. En el año 23-24 se publican dos artículos que luego se convierten en la primera monografía sobre Juan Latino. Antonio Marín Ocete, El negro Juan Latino, ensayo biográfico y crítico. Se han publicado bastantes libros específicos sobre Juan Latino, unos cuantos en la última década, y bueno, pues salvo algún detalle, algún pequeño dato, básicamente lo que sabemos de Juan Latino
documentalmente sobre su persona, sobre su trayectoria, sobre su cátedra de gramática, sobre, bueno, pues lo sacó de los archivos Marín OCT. Año 1925, el articulista de 2021 que nos explicaba quién era Juan Latino, no sabía que 100 años antes alguien ya dijo que lo que él iba a decir 100 años después, pues no era así. Había toda una serie de obras, Ramos los Certales, el historiador catalán Miret i Sans, la esclavitud en Cataluña en los últimos tiempos de la media, y los artículos pioneros de Ferlinde en el año 34-35, en el Anuario de Historia del Derecho Español, sobre la esclavitud en el mundo de la península ibérica medieval. Esos artículos quedaron truncados justo por el comienzo de la Guerra Civil, es decir, eso tenía una continuación que ya no se llega a publicar porque empieza la Guerra Civil, pasa lo que pasa, y aquello no se publicó, eso se quedó ahí parado 20 años hasta que, bueno, Verlinden decidió, en vez de publicar un tercer artículo, un libro de 800 páginas. Pero había también toda una serie de libros que han salido aquí, Janer, Danvila, que al hablar de los moriscos hablaban de los esclavos moriscos, y dentro de la propia historiografía y de los eruditos sevillanos, el famoso Celomar, Justino Matute, Santiago Montoto, que van ofreciendo datos, van dando pinceladas desde fines del 19 y primeras décadas del 20. Claro, también llegamos a una palabra muy exitosa hoy día, la agency. Yo no tengo una agencia de viaje, no se preocupen. Están descubriendo ahora que las personas de color negro eran actores culturales. Eso también había sido silenciado, por si ustedes no se habían dado cuenta. Sin embargo, a nadie se le había ocurrido mirar las cosas que se publicaban, por ejemplo, en 1882, Velázquez y Sánchez, sobre el mulato, un discípulo de Murillo, donde, por cierto, el mulato es hijo de esclavos moriscos. O este artículo de los anales del Museo del Pueblo Español de la época de la República, año 35, bailes negros en España. Podríamos seguir, pero no soy malvado. Alguien ha inventado que no hacían nada, porque esos son dos ejemplos, no quiero hacer sangre, porque nunca nadie ha dicho eso. Luego, si me da tiempo, diré por qué se creen eso, porque nos estamos enfrentando a un mundo de creencias. En los años 50 aparece una obra fundamental, que es la historia social de España y América, que coordinó Jaume Vicens Vives. En la primera edición, que es absolutamente preciosa, yo conocía esta, que es la que heredé de mis antepasados, es de tercera mano, la tengo en casa, es decir, perforada, chupada, firmada por no sé cuánta gente. Claro, esto es lo que llegaba a mis manos. Este es de la biblioteca, el mío no lo he puesto porque me daba vergüenza enseñarlo. Pero yo no sabía, lo descubrí hace un par de años, que hubo una edición primera, que es esta, que es preciosa. Claro, esta cutre no tiene fotos ni... Esta es una edición que Vicens Vives hizo desde su editorial, que es maravillosa. Además, el mismo Vicens Vives, en su correspondencia, una serie, él cuenta el esmero, el cuidado que hizo en la elaboración de esta obra. Y aquí participaron, bueno, gente, en fin, como Reglá, Domínguez Ortiz, y el tema de los esclavos está. Obviamente es un libro que todos sabemos que tuvo un éxito en el ámbito universitario, bueno, pues hasta mi tierna infancia. Igual que la historia de España de Alfaguara, el tomo de Antiguo Régimen, Reyes Católicos y Otros de Domínguez Ortiz, también obviamente dedica un espacio a los esclavos, de forma que los dos grandes manuales que durante décadas fueron los manuales de referencia para nosotros, estudiantes universitarios, no digo para nosotros, yo soy muy joven, o sea, los que tenían 20 o 30 años más que yo, se encontraban con los esclavos. A partir de los años finales de los 70, principios de los 80, se produce una eclosión de monografías fundamentales que no voy a detenerme. Franco Silva, la esclavitud en Sevilla, Manuel Lobo Cabrera, la esclavitud en Andalucía, la esclavitud en Málaga, la esclavitud en Murcia, la esclavitud en Valencia, la esclavitud en el sur de Extremadura, la esclavitud en Sevilla, esclavitud en Ayamonte, la hermandad de los mulatos, la esclavitud en Alcoy, por si alguien quiere saber algo de Alcoy, la esclavitud en Toledo, la esclavitud en Ibiza, la esclavitud en Granada, la esclavitud en Extremadura, la esclavitud en Málaga, la esclavitud en la Baja Andalucía, la esclavitud en Barcelona.
Cádiz, Madrid, libros colectivos, etcétera, etcétera. Llegamos, por supuesto, fundamental lo que se ha hecho en el marco de nuestro proyecto, nuestros amigos, libros, Corpus Hispano, bueno, revistas, divulgación. Resumiendo, los últimos meses, como me aburro, me he dedicado a hacer una bibliografía que podemos calificar de infinita sobre historia de la esclavitud en la España que va del siglo XIV al XVIII, con algunas cositas del XIII, porque las partidas y otra serie de códigos legales son de la segunda mitad del XIII y hay que entrar en el XIX por una serie de motivos. Pero con ese, sin coger lo que es la propia esclavitud del XIX, que es otra cosa y tiene a su vez otra bibliografía infinita, y ya no me atrevo. Bueno, pues si vemos el ritmo de publicación de estas 926 publicaciones aparecidas entre 1910 y 2025, bueno, pues parece que, hombre, olvidado así del todo no estaba la cosa. A la altura de 1970, pues hombre, tenemos ya casi 200 publicaciones. Y el ritmo, obviamente, es vertiginoso. Pero, cuidado, esto es una historia muy antigua. He empezado cariñosamente desde la década de 1910, 20, 30, porque esos estudios son los que permiten, especialmente a Domínguez Ortiz, crear un texto que va a ser fundamental y estimulador para lo que va a venir después. Por lo tanto, y ya voy a ir terminando, cabe preguntarse si se está procediendo a la escritura del pasado al margen de la historiografía. Se nos dice lo que ha pasado con el pasado y se nos cuenta cómo es el pasado al margen de la historiografía y al margen de las fuentes históricas, que son las que nos permiten conocer el pasado, sean de la naturaleza que fueren. Desde luego, a la luz del aluvión brutal, infinito, de lo que uno encuentra en todo tipo de instancias políticas, mediáticas, parece evidente que no se presta ninguna atención a lo que han dicho los historiadores sobre este tema. Es más, se ha elaborado un conjunto de narraciones que podemos calificar como míticas al margen de las fuentes históricas. Es más, en estos discursos empieza a hablarse, antes lo hemos visto, ¿no?, del archivo digital de la esclavitud indígena, se habla continuamente del archivo negro. Estamos hablando de archivos imaginarios, no existen en ninguna parte. ¿Por qué? Porque han sido silenciados, como ustedes pueden imaginar. Han sido ocultados, borrados, destruidos por agentes que se dedican a ello. Y curiosamente, mientras aparecen archivos imaginarios, que solo están en la cabeza de sus creyentes, se ha desatado una guerra contra los archivos, museos, bibliotecas, los reales, es decir, los que existen en el mundo físico en el que yo habito. Estamos ante un nuevo relato oficial, y si buscamos la palabra oficial en el diccionario, entendemos que es un relato oficial que es impuesto desde instancias de poder, políticas, económicas, donde se nos insta a cultivar o seguir una memoria de carácter liberador contra una historia silenciadora, en la que el historiador no sale bien parado, porque al menos es un sospechoso, aunque parece que queda un margen de esperanza, porque hay una vía abierta a la colaboración con la memoria redentora. A partir de la invención del olvido, dado que no sabemos eso que se ha ocultado, es posible generar un pasado nuevo, un pasado que no necesita archivos reales, no precisa leer lo que algún desgraciado ha escrito dejando buena parte de sus huesos en archivos y lugares secretos como bibliotecas. Un relato que se compone, y ahora tengo que sintetizar mucho, en una asociación
directa, una identificación más que una asociación entre esclavitud y color negro de la piel. Se les hacía esclavos porque eran negros y eso es porque eran racistas. Bueno, esto sabemos, los que nos hemos leído esas 926 publicaciones, que sencillamente no era así, no lo voy a explicar ahora. Hay una confusión continua entre antijudaísmo, antisemitismo, limpieza de sangre, racismo, de forma que se crea una genealogía que va del judío al negro, de la Edad Media a la Edad Moderna, y eso ha permitido crear un mito, y es un mito con las 4 letras, la M, la I, la T y la O. Un mito publicado, curiosamente, en revistas de supuesto carácter científico que se editan en lengua inglesa. Y, atención, ya han aparecido en los últimos 2 años varias revistas nuevas en lengua castellana, cuyas editoriales fundacionales nos informan que su propósito específico es contar esta supuesta historia. Es decir, difundir el gran mito, el mito del origen ibérico del racismo. Es más, en este gran relato, Colón, que lo hemos visto antes, aunque Colón no era ese, ya lo sabéis, y España aparecen como el conector de la historia de América a partir de 1492 con la historia anterior de la humanidad. Ese habría sido el hilo conductor que conduce el racismo desde la noche de los tiempos a través de la península ibérica a América. En este lugar, obviamente, por haber estado España donde estuvo, la limpieza de sangre, que se reimagina y se identifica con el color, obviamente esta gente no sabe lo que es la limpieza de sangre, ni les interesa, se convierte en el eslabón que permite convertir a la raza, con mayúscula, pero ellos no son racistas, no se equivoque nadie, en la clave explicativa de la historia universal de la humanidad. De forma que se imaginan además la sociedad medieval y moderna de la península ibérica y del nuevo mundo colonial americano, una pirámide de castas organizada jerárquicamente según criterios racistas y que necesitarían de los discursos racistas para conservar esa jerarquía estática y cerrada. Obviamente esta gente no ha leído nada de lo que se ha publicado sobre historia social en los últimos 40 o 50 años, o 60 o 70 o 80, no lo sé. Y desde luego muestran no ya una ignorancia, sino un desprecio absoluto por la lectura de elementos fundamentales en la organización de las sociedades modernas como son el derecho y la religión, por no hablar del pensamiento político. Los libros que reproducen este discurso son infinitos. Lo curioso es que además se traducen al español. Casta, el origen de lo que nos divide, bestseller. Confieso que lo pedí para la biblioteca. Lo pueden leer. El primer párrafo nos habla de los brahmanes, a continuación de la descendencia de Noé. Está muy relacionado, como todos ustedes comprenden, y a partir de ahí va toda la historia de la humanidad. O este otro, o historiadores europeos que ya empiezan a repetir miméticamente este gran relato. Insisto, un discurso que prescinde absolutamente de la lectura de las obras más elementales sobre la historia de los judeoconversos, de la limpieza de sangre, etcétera, 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 ha convertido a esta cuestión en la clave que permitiría conectar un racismo eterno y que organiza el conjunto de las sociedades humanas y lo transmite al nuevo mundo hacia donde va la historia, hacia donde iba la trata, aunque ya sabemos que no iba a todas partes en la misma proporción. Iba el 60% a Brasil, el 40% al Caribe y en menor medida, menos mal, a los Estados Unidos. Yo recomiendo, porque la conocí, el libro de Pilar Gonzalvo, de la Sociedad Novohispana. Pilar Gonzalvo es una historiadora, era una historiadora mexicana, falleció hace no mucho, de origen español, pero se pasó toda la vida en México, donde ante la perspectiva, obviamente en México está muy cerca de, ante la perspectiva de la historia que se estaba escribiendo sobre la Nueva España, bueno, publica, entre otras muchas cosas, este libro,
que está escrito con Solange Alberro, y en la parte que escribe Pilar Gonzalvo, la parte se titula La trampa de las castas, donde hace un delicado repaso por la producción norteamericana, y bueno, ahí está todo explicado. Para quien se quiera leer el libro, ella lo define finamente como una nueva invención académica. Este gran relato, y ya voy a ir terminando de verdad, se enmarca en realidad en el contexto cultural actual, en lo que, por ejemplo, Fran Furedi ha denominado como la guerra contra el pasado. Nos encontramos ante, y son todo expresiones de Furedi, guerreros culturales, arqueólogos del agravio, activistas que se hacen con el dominio de la forma en que se contempla el pasado, que alejan a la sociedad de su historia, y se refiere a las instituciones públicas y privadas que retratan sin cesar el pasado de sus comunidades con los colores más tenebrosos. Furedi explica esta guerra contra el pasado fundamentalmente a partir de esos conceptos: el presentismo, el anacronismo, la continua proyección del presente y la comprensión o interpretación o invención del pasado a partir del presente, la ideología del año cero, que precisa de la damnatio memoriae, que practica la venganza ritual contra el pasado en aras a borrar el pasado, borrarlo físicamente, y por eso los archivos han empezado a ser sitios peligrosos, porque una vez que el pasado haya sido borrado, obviamente podremos reiniciar la historia. Bueno, esto ha sido intentado muchas veces a lo largo de la historia, y como mínimo ha sido sangriento, vamos a dejarlo ahí. Y dentro de esta guerra contra el pasado hay un elemento fundamental, que es la lucha por el dominio del lenguaje. Y en relación con el tema de la historia de la esclavitud, se ha creado, y se ha creado porque se ha creado y ya se usa, una neolengua cuya única finalidad y única preocupación es la purificación moral del lenguaje. Y se procede de la siguiente manera: yo defino lo que significan las palabras que aparecen en las fuentes históricas de hace 200, 300, 400, 500, 600, 700 años. Yo defino, yo invento su sentido. Yo no me preocupo por saber qué significan esas palabras, qué significa eso que está ahí escrito. No, 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 yo lo defino desde el presente. Y una vez que lo defino moralmente, lo condeno. Y por lo tanto, una vez que es condenado porque es moralmente reprobable, procedo a crear un supuesto sustituto purificado moralmente que va a permitir escribir una historia que no sea dolorosa. Que no sea dolorosa ni cruel. El problema es que las palabras, como todos sabemos, tienen sentidos, tienen matices, sus sentidos cambian con el paso del tiempo, porque las lenguas forman parte de épocas y las épocas significan culturas y la cultura está en continua transición. Las palabras no son sencillas y las palabras, los historiadores sabemos que hay que intentar conocerlas, porque las palabras que están en los documentos, que están en los textos, son las que nos permiten llegar a aquellos que queremos estudiar. De forma que si rompemos el único vínculo, porque ellos están muertos hace mucho tiempo y nosotros estamos aquí, el único vínculo que nos une a ellos, es absolutamente imposible conocerlos. Por lo tanto, toda posibilidad de conocimiento del pasado y, por lo tanto, toda posibilidad, toda voluntad de conocer la historia queda automáticamente abortada. Esto no es inocente, pero esto también es muy antiguo. Como no tengo tiempo, no voy a leer pues agradables pasajes de Orwell en 1984, donde nos explica lo hermosa que es la destrucción de las palabras y cómo el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento, eliminar matices, eliminar significados. Una vez que lo hayamos borrado, es imposible llegar al pasado. Y como el pasado es malo, es chungo,
podremos crear, por fin, un mundo sanado y reparado. De forma que la memoria silenciadora se ha vuelto en contra de lo que hacen los historiadores. Se ha creado un verdadero discurso oficial que ha sido prefabricado desde instancias extraacadémicas y, desde luego, extrahistoriográficas, pero que han invadido los espacios académicos e historiográficos. Y son discursos financiados de instituciones públicas y privadas. Es un discurso que aspira a tener carácter normativo y que, precisamente a través del uso de la neolengua, permite trazar, porque esa es otra función de una neolengua, permite trazar una línea moral y visible entre los puros y los impuros, entre los ortodoxos y los que no lo son. Un discurso propagado masivamente y, tengo que decir dolorosamente, que ha aceptado acríticamente en numerosos medios académicos, al menos de Europa y de América. Aceptado acríticamente. Un discurso que es fabricado, y en esto no me puedo detener, porque todo esto está ya escrito en los años 60, desde la perspectiva de los problemas políticos y culturales de la historia nacional de los Estados Unidos de América, y que en el fondo este gran relato no es más que una expresión salvaje de etnocentrismo norteamericano que sitúa a los Estados Unidos no solo en el centro de la historia de la humanidad, sino en un punto final de llegada desde el que la libertad nos va a liberar. Es un relato, por ello, imperialista y colonialista, y que de forma en absoluto inocente tiene un acentuado carácter antieuropeo. Termino con unas líneas de Hannah Arendt, en un artículo que publicó en el contexto de los conflictos raciales y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, año 59. Y dice Hannah Arendt: la actitud del país hacia su población negra está enraizada en la tradición americana y en nada más. Dice, la solución a esta cuestión solo se encontrará en el marco histórico y político de la República. En el año 59, Hannah Arendt empieza a escribir un libro que termina 2 años después, que es sobre la Revolución, que es un libro fundamental para entender la construcción de los Estados Unidos de América. Cuando Hannah Arendt dice que esto está enraizado en la tradición americana y que la solución a ese problema racial y de racismo de los Estados Unidos solo se encontrará en el marco de la República, sabe muy bien de lo que está hablando. Yo recomiendo leer a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, que se publica unos añitos antes, ¿verdad? Hay una historia no solo del antisemitismo, hay una historia del racismo. Y Hannah Arendt, yo la admiro mucho, porque creo que es de las personas más clarividentes que ha habido. Y a Hannah Arendt hay que leérsela. Pero es curioso que en los últimos meses me he encontrado traducido al español en las librerías, que son ya bastante pobres, pues me los he encontrado traducido al español, varios libros escritas por personas que proceden del ámbito norteamericano, libros sobre Hannah Arendt, donde elogian, magnifican, glorifican la figura de Hannah Arendt para pasar a continuación a la falsificación más salvaje del pensamiento de Hannah Arendt. Lo dejo ahí. Muchas gracias por vuestra atención.